Hablando de mosqueherramientas, vamos a ir a Twitter, a la noticia publicada por F Noticias el 12 de enero que dice así: última hora, más de 10.000 menores han muerto en la franja de Gaza, denuncia Save the Children. Este tweet es citado por el usuario Isopixel, que dice de la siguiente forma: han matado a más de 10.000 menores en la franja de Gaza. Listo, ya le corregimos el titular a F Noticias. Esta va a ser la mosqueherramienta que ocuparemos más adelante. Es muy sencillo, simplemente cambia lo que había dicho F Noticias, que era que hay tantos muertos, 10.000 menores muertos, lo cambia por han más bien matado a 10.000 menores o han asesinado a 10.000 menores. Vamos a ocupar esto mucho más adelante. Y vamos a cambiar ahora de cuenta Israel in México, donde el 18 de enero hizo una cobertura de un niño llamado Kafir, que en hebreo significa un cachorro. Este niño es parte de los secuestrados por el grupo Hamas. En octubre, dice así: Kafir Vivas está celebrando su primer año secuestrado, estando secuestrado por el grupo terrorista Hamas en Gaza. Hoy estamos pidiendo a todas las personas del mundo que compartan la historia de Kafir con el hashtag Kafir cumple 1, para hacer conciencia sobre Kafir y todos los secuestrados. Hay una serie de videos, uno muy conmovedor de un chico israelí, de un niño israelí, que felicita de corazón al niño que cumplió un año, que está ahí recluido en situación bastante dura. Y hay un montón de niños, de hecho, algunos hebreos, quizás de otras nacionalidades, que rememoran, que conmemoran más bien el nacimiento de este pequeño. Y hay videos bien lindos, es un bebé, todos los bebés son hermosos, y realmente creo que todos podemos compartir o sentir de alguna forma, no de en carne propia, pero el dolor que debe representar para la familia el propio bebé. Él no entiende nada de lo que está pasando, es una víctima más de la guerra. Hay una ilustración muy bella haciendo referencia a su nombre, Cachorro de León, donde está el pequeño Kafir frente a un espejo y lo que ve es un leoncito, un Simba muy lindo, y creo que todos tenemos un corazón, ¿no?, que podría conmoverse por este pequeñito. En octubre, aquí en México no hubo una respuesta tan contundente, no hubo un posicionamiento. Veo algunas opiniones en Twitter de que sí que lo hubo, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En un principio una condena a Hamas, pero luego el presidente cambió totalmente el tono. Hubo un llamado más bien a la neutralidad. Es una situación muy difícil, pero nosotros, pueblo mexicano, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no estamos llamados a posicionarnos de un lado o de otro, de Palestina o de Israel. Simplemente nosotros vamos a ver desde afuera sin emitir ningún juicio. Y la embajadora, o más bien la embajada de Israel, no sé si para este momento ya había cambiado el embajador, pero declara lo siguiente en un comunicado: el 9 de octubre de 2023, posicionamiento de la Embajada de Israel en México ante declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Embajada de Israel en México desea expresar su inconformidad por las declaraciones de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a los eventos en Israel. Valoraríamos que el gobierno de México pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamas, y expone los motivos por los cuales Israel considera que deberíamos posicionarnos como nación frente a esto, y por qué ellos están defendiendo el derecho de esas personas que fueron atacadas por Hamas, ¿no?, por ISIS, ¿no? Ese ataque despiadado y brutal, sigo leyendo, deja en evidencia la verdadera naturaleza de estas organizaciones terroristas, sedientas de sangre, carentes de cualquier escrúpulo moral, motivadas por el odio y la voluntad de dañar a ciudadanos israelíes. Hamas no tiene el menor interés de la seguridad o bienestar de los civiles en la franja de Gaza, sino que los ven como meros peones en su siniestro juego para herir a los ciudadanos de Israel. Lamentamos profundamente que el gobierno mexicano no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante la situación. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana. Como la historia nos ha enseñado repetidamente, mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo. Ese es el posicionamiento que toma Israel, la embajada israelí en México, el 9 de octubre de 2023. Hoy el gobierno mexicano no está respondiendo ni estás
tomando partido. Deberías hacerlo porque mira, nos están atacando, nos están matando. Sus razones son válidas y creo que lo que hemos visto con Kafir, pensar en los inocentes, en los niños, en los pequeños, creo que definitivamente inclinaría la balanza que el gobierno mexicano tendría que haberse posicionado. Lo que es muy razonable que si nosotros nos matan la familia, los hijos, y pidiésemos justicia y pidiésemos que nuestros vecinos por lo menos moralmente nos apoyasen, claro que estaríamos inclinados a reclamar si es que no están pensando de la misma forma que nosotros. Vamos a movernos ahora a la página Código Querétaro, que en enero de este año, 16 de enero, y ya estamos acercándonos a las fechas actuales, la embajadora de Israel, Einat Sipkraf, afirma que dentro de todo respeta la postura de neutralidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digamos que tuvieron un tiempo de octubre a la fecha para pensarlo con más calma. Digo, hay muchos problemas. No somos nosotros como mexicanos los responsables de la situación en Israel, y nuestro posicionamiento en favor o en contra realmente no tendría facultad de resolver el problema. Y al final de cuentas, en este aire de hermandad que nos une como naciones, dice de la siguiente forma: nosotros respetamos la neutralidad, respetamos la decisión de México de no tomar lados, aunque nos hubiera gustado ver algunos pronunciamientos más fuertes en favor del derecho de Israel de defenderse, de defender a sus ciudadanos y de condenar a los actos de Hamas, expresó en conferencia virtual. En un momento en que, bueno, después de todo somos amigos, dice la embajadora, bueno, respetamos. Nos hubiera gustado que se posicionaran de forma más contundente frente a la muerte de nuestros conciudadanos, pero bueno, justamente ese mismo día, 16 de enero, otro país entra en la controversia, pero esta nación sí que se posiciona, no opta por la neutralidad. Estoy ahora viendo el titular de la CNN en español del 16 de enero. Este día se posicionó ahora Sudáfrica diciendo: ahora nosotros estamos yendo con la Corte Internacional de Justicia porque estamos presentando una queja hacia Israel por el genocidio que está haciendo en Gaza. La embajadora de Israel calificó de absurda y ridícula la acusación de genocidio que presentó Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra su país por la ofensiva militar en Gaza. La diplomática destacó que Israel tiene el derecho de defender a su población y territorio, y que no es el pueblo palestino sino los terroristas de Hamas los que están en la mira de sus ataques. Ok, por una parte ella está pidiendo que México se posicione porque tienen derecho a pelear para proteger a su gente, a su territorio. Incluso cuando llega la amenaza de Sudáfrica, le dice: qué locura, qué tontería, qué absurdo, porque nosotros primero estamos defendiendo a nuestra población, y segundo, no estamos atacando al pueblo palestino, sino más bien estamos atacando a Hamas. Tenemos una mira muy cuidadosa respecto a las personas a quienes atacamos. Pero vamos a nuestra mosquierramienta que guardamos, que es el tweet de Isopixel y el tweet de F Noticias. F Noticias nos dice que son 10,000 menores que han muerto en la franja de Gaza. 10,000 niños, entonces no está tan focalizado a Hamas. Podrán decirme, no, pues que Hamas también emplea niños. Y creo que han visto videos en internet de cómo están siendo adoctrinados los palestinos para ir siempre en contra de Israel. Y aunque fuese posible, ¿acaso eso te justifica para bombardear y para acabar con la vida de 10,000 menores? ¿Para que mueran 10,000 menores? Y segundo, creo que es una constante en los medios de comunicación, quizás algunos muy partidarios de uno de los dos lados, desconocer como asesinato lo que es un asesinato. Por eso esa narrativa de decir: son más de 10,000 menores que han muerto, como si la muerte de esos 10,000 menores hubiese sido algo espontáneo. ¡Pup! Murieron, ¿no? Simplemente murieron. Estaban vivos un día y al siguiente murieron. No. Hubo una acción hecha por un bando quien hizo que esa gente muriese. O sea, la gente no muere espontáneamente en masa. Si hubo 10,000 muertos, no son 10,000 muertos, son 10,000 asesinados. De hecho, eso es lo que dice Isopixel. Han matado a 10,000 menores en la franja de Gaza. De hecho, muchos titulares van a manejar esta narrativa. Los israelíes son los que han sido asesinados,
son los que han sido secuestrados, mientras que los palestinos, los de la Franja de Gaza, murieron. Simplemente murieron. Son menores que han muerto, ¿no? Son niños que han sido asesinados. Esa es la verdadera narrativa que debería de manejarse. Independientemente que los niños hayan sido adoctrinados, los niños también tengan una preferencia por su país y sientan que todo lo malo viene de parte del pueblo israelí. Eso es independiente. Eso es algo llamado, es una noción algo extraña, pero es algo llamado derechos humanos. Digamos que los derechos humanos, mandemos a volar la imaginación, digamos que los derechos humanos son inherentes al humano, digamos que son independientes de sus creencias, digamos que son algo con lo cual nacemos, pongamos así, que son independientes de lo que nosotros creamos o pensemos, ¿no? Que si nosotros somos una persona racista, por ejemplo, somos una persona con ideas equivocadas acerca de quién merece o no derechos, aún así los tenemos. Está el meme en internet, que en una discusión termina diciendo a alguna persona: dame tus derechos humanos, no los mereces porque tu opinión es discurso de odio, por ejemplo, y pues no mereces tener derechos humanos. Pues según la Declaración Universal de los derechos humanos son inalienables. No puedes tú quitarle los derechos humanos a una persona. No puedes quitarle la facultad de ser humana a una persona. Es decir, por mucho que una persona sea agresiva, por mucho que una persona esté adoctrinada, no deja de tener derechos humanos. Y decir, por ejemplo, que esas personas, por ser del bando enemigo, entre comillas, por estar dentro de Hamas, demerecen el estatus de ser humano, o demerecen el estatus de decir las cosas como son, que fueron asesinados, es un atentado contra los derechos humanos. Eso lo entiende perfectamente Sudáfrica, que es quien levante la mano en primer momento para decir a la Comisión, a la Corte Internacional de Justicia: queremos levantar una acusación contra, en este caso, Israel, por los asesinados en la Franja de Gaza. Israel podrá decir: es que no tenemos de otra, es que los niños llegaban con bombas, es que son blancos peligrosos, es que finalmente estábamos seguros que nuestras bombas iban a llegar a los de Hamas y ¡pum! ¡Chin! Se desviaron a poblaciones civiles y hospitales. Pero el hecho, suponiendo que no hubiese otra opción, solamente tenían eso o morirse, con todo aunque fuese así, que lo puedo poner en duda, con todo hay una norma internacional, hay derechos humanos que tienen que seguirse, y si hay esto, pues lo más inteligente o humano es hacer la denuncia a la Corte Internacional de Justicia. Esta corte, instaurada en Roma hace algunas décadas, cumple con la misión de no ser un organismo que emerja después de una situación de violencia. No es como las comisiones, por ejemplo, de derechos en África, o que se levantan después de la Guerra Mundial, que ahora quieren resolver jurídicamente y tomar responsables de las acciones, de los crímenes de guerra, pero que emergen después de cada conflicto, sino que es una corte permanente que, para empezar, puede ser invocada cuando el Estado que sufre la violencia es incapaz de levantar sus propios procesos jurídicos, es decir, Palestina u otra nación sea incapaz de ella misma ejercer justicia. Es invocada también como los miembros de esta organización son agredidos o agreden, es decir, otro país dentro de la coalición puede invocar a la Corte Internacional de Justicia para pedir el proceso. Y sobre todo, lo más interesante es que la Corte Internacional de Justicia genera acusaciones a personas específicas, a dignatarios, a militares, a personas que han incurrido en crímenes de lesa humanidad contra los derechos humanos. Entonces repito esta última parte: el 16 de enero, junto con la declaración paz con México hacia su neutralidad, ese mismo día dicen hacia Sudáfrica que bueno, ustedes están locos porque nosotros estamos en legítima defensa defendiendo lo que son nuestras fronteras y ciudadanos. Pero, oh sorpresa, el día 18 de enero, el mismo día que cumple años este pequeño niño, resulta que tanto México como Chile se posicionan de una forma bastante fuerte
hacia la Corte Penal Internacional. Eso que vimos en octubre, esa demanda de Israel de que ustedes debieron tomar parte, después de todo, son nuestros aliados, son gente que estamos del mismo lado, debieron tomar parte porque, miren, se están tomando una injusticia contra una población civil. Bueno, lo pidió la embajada de Israel, se lo damos. Y el 18 de enero, tanto México como Chile se dirigen a la Corte Penal Internacional por el conflicto de Gaza y demandan justicia para todas las víctimas que han sufrido en esa región. No pronuncia México que la acusación es hacia Israel, pero vaya que denuncia que en ambos lados ha habido asesinos o asesinatos de estos niños. Dice así: el gobierno mexicano reveló este jueves que junto con Chile envió una remisión a la Corte Penal Internacional, CPI, para que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia en Palestina ante la agudización del conflicto en Gaza. Entonces, sin mencionarlo, lo menciona. Es decir, en Gaza, en Palestina, hay 10,000 asesinados. Oigan, hay 10,000 asesinados. Y obviamente no estoy diciendo que Gaza mató a su propia gente, sino que está culpabilizando a todas las personas que son responsables de que muriese esa cantidad. Son 10,000 asesinados, por lo menos, hasta la fecha que fue publicado esto. Vamos a ir a, esto lo publica Aristegui Noticias, pero obviamente lo cubren todos los medios. Vamos a ir ahora a la página del gobierno de México, donde podemos encontrar la remisión de la situación de Palestina de la Corte Internacional. Comunicado número 028. Secretaría de Relaciones Exteriores, 18 de enero de 2024, comunicado. El día de hoy, México y Chile remitieron a la fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, la situación del Estado de Palestina a fin de que se investigue la probable comisión de crímenes de su competencia. La remisión se fundamenta en el artículo 13 y 14 y del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que permite que el Estado permite a un Estado parte remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación para determinar si ha de acusar a la comisión de tales crímenes a una o varias personas. La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamas y las hostilidades posteriores en Gaza. Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual. En los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez enfatiza la importancia de garantizar la independencia fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante como de la potencia ocupada. Esto está genial, porque realmente lo que tanto pedía Israel, que era que no fuésemos neutros, sino que nos posicionáramos en favor de los civiles, es lo que se hace aquí. Me gusta el último párrafo, la última sección que he leído. El comunicado es un poco más amplio, realmente es como el doble de lo que leí, no es tan grande, pero bueno, lo que dice al final, que México y Chile denuncian ante la CPI que se investigue los crímenes cometidos en el marco del conflicto de Gaza, a partir de lo que pasó el 7 de octubre, ya sea que estos crímenes hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante como de la potencia ocupada. ¿Ok? De hecho, entiéndase como se entienda, el caso es que cualquier persona que haya atentado contra los civiles, y yo quisiera poner en específico contra los niños, va a ser acusada para poder también responsabilizar individualmente a las personas que han cometido estos crímenes de lesa humanidad. En el entendido de que todos somos humanos, y en especial los niños, que son los más inocentes en este conflicto, México ha pedido la intervención de esta corte para que investigue, para empezar, y encuentre los responsables. Bueno, México junto con Chile. Y eso es muy valioso, porque sea quien sea, se está pidiendo la asistencia para que fuese encarcelado, y puede haber muchas justificaciones. Es que lo hacemos en legítima defensa. No me importa, está bien, justifícate lo que quieras. Pero si tú has acabado con civiles,
Si tú has matado a niños, si tú crees que todo el mundo es Hamas, bueno, pues podrá ser mucha tu creencia, pero hay códigos internacionales, hay derechos humanos a los cuales no puedes despojarte o despojar a otros porque tú quieras, entonces tendrás que ser llevado a juicio. En el pasado llevabas estos procesos mucho después del conflicto. Y generalmente eran los ganadores los que determinaban quién había de ser enjuiciado. Es decir, por ejemplo, si hubiese ganado pues Hitler la Segunda Guerra Mundial, él claro que en su narrativa iba a decir que los que habían cometido crímenes de guerra eran los aliados, los países aliados, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos. Ellos son los criminales y ellos tenían que ser enjuiciados. Pero cuando se hace el proceso desde el inicio, o en este caso la mitad del conflicto, puedes, antes de encontrar al ganador que determine quién es el criminal, puedes empezar procesos que permitan que cada persona, cada infractor de la ley, sea llevado a la justicia, sea que sea la parte vencedora o no. Hubo cosas terribles en la Segunda Guerra Mundial, como que hubo lavados de cara de científicos que trabajaron en todo el Holocausto, en las innovaciones científicas de la Segunda Guerra Mundial del lado alemán, que cobraron la vida de miles de personas, de muchas etnias. Los tomaron, les jugaron la cara, y ahora, como son beneficiosos para los aliados, por ejemplo, en la construcción de tecnología, bueno, ahora nos olvidamos de él. De hecho, el que fuera uno de los científicos que permitieron el avance de la misión Apolo de Estados Unidos son precisamente uno de los alemanes que participó de las atrocidades de la Segunda Guerra, pero le lavamos la cara, nos olvidamos porque es útil, porque es parte de los aliados, y claro, ahora esta persona no es criminal, sino un héroe, ¿no? Pero me parece muy sensato el gobierno mexicano haciéndole caso al embajador en octubre de que tenían que tomar un posicionamiento. Llegó un poco tarde, pero llegó. Y vaya que llegó. No es un posicionamiento normal de condenamos enérgicamente lo que han hecho en contra de la población civil, sino que energéticamente vamos con la comisión, con la corte pertinente, con los que pueden investigar y sancionar individualmente a las personas, y vamos y denunciamos. Y vamos y ejercemos. Obviamente eso no le gustó para nada a la embajada israelí. Y por ejemplo, estoy viendo ahora en Grupo Fórmula, el 19 de enero, lo siguiente. A través de un comunicado, la embajada de Israel lamentó la denuncia que presentó el gobierno mexicano ante la Corte Penal Internacional sobre la situación de violencia en Palestina. Mantenemos el legítimo derecho a la autodefensa, es lo que declara la embajada israelí en México. Finalmente continúan con la misma narrativa. Tenemos el derecho legítimo a la autodefensa, pero eso es lo que no estamos defendiendo. Claro que tienen derecho legítimo a la autodefensa, claro que sí, es parte de los derechos humanos también, pero estamos pugnando por un derecho humano mayor, la defensa de la vida, en particular de los niños, las partes más inocentes que menos padecen. De hecho, si vamos al segundo tweet que mencionamos, ese caso de Kafir que fue secuestrado por Hamas, un pequeño niño cuyo nombre significa en hebreo león cachorro, y que realmente es inocente, todos pugnaríamos, claro, tiene que ser defendido, claro, acabemos con Hamas, por supuesto. De la misma forma, hay muchos niños inocentes de 1 año menos o un poco más que no son responsables del conflicto. Y así como pedimos justicia para el pequeño Kafir, que pedimos que pronto sean liberados y que sean castigados los perpetradores, los secuestradores, también pedimos justicia para todos aquellos niños que están en la franja de Gaza, 10,000 niños asesinados, por lo menos, para que las personas que han sido responsables de estos actos barbáricos sean detenidos. Repito, hacia el 12 de enero, más de 10,000 menores, niños y niñas han sido asesinados por el fuego cruzado, si quieren decirlo, está bien, pero han sido asesinados en la franja de Gaza. Es muy fácil, es muy sencillo pensar en los niños como inocentes, porque lo son. Pero si multiplicamos esto por todos los demás civiles inocentes, padres, madres, ancianos, jóvenes, pues el deseo de que haya justicia, de que los responsables de esos asesinatos caigan, sean enjuiciados, pues es mucho más fácil de entender, ¿no?